Segundo libro de Crónicas, Second Chronicles, capítulo 7, chapter 7, versículo 14, verse 14. y de ahí seguimos leyendo los otros versículos And we'll continue with the verses that de la follow Escritura. in the scripture. Dice la Escritura de la forma siguiente: The scripture says in the following way: si se humillare mi pueblo, If my people, sobre el cual mi nombre es invocado, who are called by my name, y orare, will humble themselves and y pray buscaren mi rostro, and seek my face, escuche bien esto, listen well, y se convirtieren de sus malos caminos. and turn from their wicked ways. Dios dice: entonces yo oiré desde los cielos, God says, then I will hear from heaven perdonaré sus pecados. and will forgive their sin, Escuche esto que es importante. Listen to this. Sanaré su tierra. heal their land. Y ahora estarán abiertos mis ojos Now my eyes will be open y atentos mis oídos and my ears attentive a la oración en este lugar. to prayer made in this place. Escuche esta palabra que habla en el versículo 16, Dios. Listen to this word that God says in verse 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa For now I have chosen and sanctified this house, para siempre, that forever, dice Dios, para siempre, God says forever, mis ojos, my eyes, mi corazón my heart estarán siempre, will be always en esta casa. in this house. O sea, en la casa de Dios. In other words, in Alguien God's diga house. fuerte, amén. Someone shout amen. Pueden ocupar su asiento, por favor. Please take your seats. Si nosotros hemos leído If we have read el segundo libro de Crónicas, Second Chronicles, encontramos nosotros desde el capítulo 6, we find from chapter 6, cuando Salomón comienza a dedicar la casa que había construido para Dios. when Solomon starts to dedicate the house that he built for the Lord. Él la dedica a Dios. He dedicated it to the Algo Lord. interesante que nosotros vemos en este segundo libro de Crónicas, Something interesting that we find in the second book of Chronicles, y comenzando desde este capítulo 6, starting from chapter 6, leímos el capítulo 7 we read chapter 7, del versículo 14 verse 14 al versículo 16. to verse 16. Pero en el capítulo 6 But in chapter 6, es cuando Salomón decide dedicar la casa a Dios. is when Solomon decides to dedicate the house to God. ¿Cuál casa? What house? Es decir, donde iba a morar Dios con su presencia. The house where God was going to dwell with his presence. Es decir, el templo de Dios. It's to say the temple of God. Salomón la dedica a Dios, Solomon dedicates it to God. dado de que su padre Moisés no pudo construir casa, su padre David, perdón, no pudo construir casa a Dios. Given that his father David could not build a house for the Lord. Y David escuchó la voz de Dios y le dice: tú no vas a poder hacerlo, sino que tu hijo Salomón. And David heard God's voice tell him, you're not going to build it, Y but esto your es bien, son esto will. es bien importante. And this is very important. Es muy importante que ustedes escuchen esto. It's very important for you to hear this. Salomón entonces construye la casa a So Dios, Solomon builds the house for the Lord. y cuando construye la casa a Dios, And when he builds the house for the la Lord, presenta, o sea, la dedica a Dios. he presents it or dedicates it to God. Y algo comienza a ocurrir en el capítulo 7 que nosotros leímos, And something starts to happen in chapter 7 that we al read principio. in the beginning. Es que Salomón decide hacer una celebración a Dios por la dedicación de la casa de Dios. Solomon decides to make a celebration for the dedication of the temple to the Lord. Y esto es lo que nosotros podemos ver. And this is what we can see. Él presenta víctimas, o sea, animales a Dios como ofrenda. He presents animals as sacrifices to God as an offering. Y cuando está presentando las ofrendas, And when he's presenting these offerings, ocurre algo inesperado para Salomón, hijo de David. something unexpected happens to Solomon, ¿Qué es son lo of que David. ocurrió, pastor? What is it that happened, Ocurrió lo Pastor? siguiente. The following happened. Comenzó a descender fuego del cielo, o sea, fuego de Dios, Fire started to descend from heaven, fire of God, en el que se consume los sacrificios
in which the sacrifices were consumed y son quemados los sacrificios and the sacrifices are burnt up por el fuego de Dios. by God's fire. Cuando Salomón quiso encender el fuego para quemar los sacrificios de animales, no pudo. When Solomon wanted to start the fire to burn the offerings, he couldn't Porque el fuego de Dios se adelantó because the fire of God came first y quemó los sacrificios. and burned the sacrifices. Esto es bien interesante. This is very interesting. David, su padre, había visto la manifestación de Dios sobrenatural. David, his father, has seen the manifestation of God in a supernatural way. Pero Salomón estaba entrando a una nueva experiencia con Dios. But Solomon was having a new experience with God. Esto se da todo cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. This is given when we seek the presence of the Cuando Lord. tú comienzas a buscar la presencia de Dios, When you start to seek the presence of God, comienzas tú a experimentar algo nuevo de you Dios. start to experience something new from God. Dios está interesado God is que interested. sus hijos, que su pueblo God cares about his people comience a experimentar to start to experience algo nuevo de Dios. something new from God. Alguien diga fuerte amén. Someone shout Alguien amen. tiene un aplauso fuerte para Dios Does en esta someone have a hora. loud applause for the Lord at this hour? Diga aleluya. Shout hallelujah. Diga aleluya. Shout hallelujah. Vamos más fuerte ese aplauso a Dios con Come on, libertad. give that applause louder to the Lord. Oh, gloria. Glory. Digan fuerte, gloria a Say Dios. with me, glory to God. Entonces, eso es interesante. So this is very interesting. Escuche esto. Listen to this. Y el caso es que Salomón, And the thing is that Solomon, cuando ve esto, when he sees this, comienza a escuchar algo que él quería escuchar, pero quizás de una manera diferente. he starts to hear something that he wanted to hear, but perhaps in a different way. Y es cuando empieza a escuchar una palabra de pacto. And it's when he starts to hear a word of covenant. Eso es bien interesante, palabra de This pacto. is very important, a word of covenant. Muchas veces Dios te habla, Many times God speaks to you, pero no es una palabra de Dios de pacto, but it's not a word of God of covenant. sino que es para advertirte de algo But it's to warn you of something, o es para darte un mensaje sobre algo or to give you a message about something, o es para corregirte y reprenderte or to correct you or rebuke o es you, para decirte que te quiere promover a un nuevo nivel. or to tell you he wants to move you to a new level. Pero en este momento, But in that moment, cuando Salomón, el hijo de David, when Solomon, the son of David, ve que el fuego de Dios consume el sacrificio que estaba para ser presentado como ofrenda a Dios, sees that the fire of God comes and burns the sacrifices, él comienza a escuchar lo que él no había escuchado he anteriormente. starts to hear what he had never heard before. Y es la palabra de Dios como pacto. And that's the word of God as a covenant. Diga conmigo, Dios habla para que hagamos pacto. Say with me, God speaks so we can make No, a no, no covenant. los escucho. Dígalo más I fuerte. can't Diga, hear you. Dios Say it louder. habla Say God speaks para que hagamos so that we can do pacto. a covenant. Y eso es importante. And that's important. Queremos que Dios nos hable. We want God to speak to Porque Él us quiere, para que hagamos pacto con Él. so we can make a covenant with Him. Queremos que Dios nos hable. We want God to speak to esa us manera. in that way Que nos hable para un pacto con Él. so we can make a covenant Dios with está Him. interesado God cares que la iglesia, about the church, que sus hijos, about His children, que los redimidos, the redeemed que los ones, salvos, those that are que los saved, transformados, those that have been que los transformed, cambiados that God has hagan changed pacto con Él. to make a covenant Pero with Dios Him. está interesado But God also en wants hacer pacto contigo. to make a covenant with you. Cuando Dios hace pacto contigo, When God makes a covenant with tu you, vida nunca va a ser igual. your life will never be ¿Alguien the me está same. escuchando por este lado? Are you hearing me on this side? Oh, aleluya. ¿Alguien me está Hallelujah. escuchando por este Are you lado? hearing me on this side? ¿Alguien me está escuchando por este Are you lado? hearing me on this side? Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Ama sekarama kando roserebe ketalama saya. Yo siento la gloria de Dios. I feel the glory of God. Hemos nosotros We have oído muchas veces a Dios. We have heard many times, God. Pero digámosle, Dios quiere escucharte también para hacer pacto contigo. But let's tell God we want to hear you so we can make a covenant Escucharte with una you. palabra de pacto. To hear a word of covenant. Dios quería promover a Salomón a otro nivel. God wanted to promote Solomon to a new level. Dios quería darle una mejor temporada a Salomón. God wanted to give him a better season. Y eso es bien interesante. And that's very interesting. Su padre David había
había escuchado muchas veces a Dios. His father David had heard God many times. Había platicado con Dios. He had spoken with God. Había Dios hecho pacto con David. God had made a covenant with David. Dios le había dicho a David, tu God had told corazón God had told David, es your heart conforme mi is corazón. according to my own heart. Mi corazón My heart es conforme a tu is corazón. according to your own heart. Entonces había hallado gracia delante de Dios. So he had found grace Pero before aquí God. vemos algo muy But interesante. here we see something very interesting. Y comienza a decirle Dios desde el versículo 11 del capítulo 7 de Segunda de And Crónicas. God starts to tell him in chapter 7, verse 11. Le dice, ahora que ha sido presentado el templo, He says, now that the temple has been presented, ahora que ha sido presentada mi casa, now that my house has been ahora voy a presented, hacer pacto contigo. now I will make a covenant with you. Voy a hacer pacto I contigo. will make a covenant with Cuando you. nosotros hacemos las cosas bien para Dios, When we do things right for God, cuando nosotros comenzamos a caminar rectamente en la voluntad de Dios, when we start to walk upright in God's will, cuando nosotros comenzamos a obedecer la palabra de Dios, when we start to obey God's word, cuando nosotros comenzamos a vivir una vida en santidad con when Dios, we start to live a holy life for the Lord, entonces Dios opera en confianza, then God operates in trust. actúa en confianza He acts in y trust. hay un rompimiento. And there is a breakthrough. Entonces Dios comienza a hacer pacto con And nosotros, then God makes a covenant with porque us. Dios no va a hacer pacto con personas Because God will not make a covenant with people inmaduras. that are immature. Dios no va a hacer pacto con personas God will not make a covenant with people infieles. that are unfaithful. Dios no va a hacer pacto con personas God will not make a que covenant with todavía people no han abandonado el pecado. that still have not abandoned sin. Dios no va a hacer pacto con personas God will not make a covenant que with people todavía no han abandonado los deseos de la that carne. still have not abandoned the desires Dios of the no va a flesh. hacer pacto con personas God will not make a covenant with people ávaras. that are Dios wicked. no va a hacer pacto con personas God will not make a covenant with que people todavía andan viviendo una vida mala espiritualmente. that are still living bad spiritually. Dios va a hacer pacto con personas God will make a covenant with que people andan caminando en rectitud. that are walking Oh, upright. gloria a Dios. Glory to God. Dios va a hacer pacto con personas God will make a covenant with que people andan caminando en santidad. that are walking in holiness. Dios va a hacer pacto con personas God will make a covenant with que se people mueven en la obediencia that de Dios. move in obedience of God. Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Puede gritar Can you amén. shout amen? Oh, yo siento la presencia de Dios en Feel esta the hora. presence of God at this moment. Alguien diga fuerte aleluya. Someone shout hallelujah. Más fuerte diga aleluya. Louder, shout hallelujah. Puede ocupar su asiento, por favor. You may take your seats, please. Oh Dios, Oh God, algo está pasando en esta casa. something is happening in this house. Por eso nosotros los pastores, That's why we as pastors, donde nosotros tomamos una casa where we take a home para Dios, for God, un templo que lo dedicamos de esa manera para Dios. a temple that we dedicated to Le pedimos God. que la gloria de Él esté ahí. We ask for His glory to be Podemos there. tener el mejor templo, We can have the best temple, lujoso, luxurious, las mejores sillas, the best chairs, el mejor sonido, the best sound, los mejores the instrumentos. best instruments. Podemos tener los mejores lujos en un templo, We can have the las most mejores luxurious pantallas LED, The best los LED mejores screens, micrófonos. the best microphones. Podemos poner los mejores We trajes, can wear the best suits. pero si no está la presencia de Dios But ahí, if the presence of God is not eso there, no funciona. that's good for nothing. Oh, alguien me está escuchando. Someone understanding. Eso no funciona. That doesn't work. ¿Sabes qué funciona? You know what works? Cuando está la presencia de Dios. When the presence of God is Oh, there. aleluya. Hallelujah. ¿Alguien está aquí? Someone here? ¿Alguien puede decir amén? Can someone shout ¿Sabe amen? qué funciona? You know what works? Cuando está la presencia de Dios. When the presence of God Cuando is está la there. presencia de Dios. When the presence of Eso God is there. funciona. That works. Porque solamente Because only la presencia de Dios the presence of es la que God embellece. is what makes it Es la que beautiful. embellece. It's what makes it Es la que beautiful. embellece It's what makes el it lugar beautiful. donde estamos. The place where we're at. Alguien diga amén. Someone shout amen. Alguien puede decir amén. Can someone shout amen? Más fuerte diga amén. Louder, shout amen. Oh my God, my God, my Mi God. Dios, mi Dios. Masaya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. 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 En Hallelujah. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, la gloria de Dios se manifiesta. the glory of God is manifested. Aleluya. Hallelujah. Aramasekarama la Masaya.
Puede sentarse, por favor. Please take your seats. Puede sentarse. Please take your seats. Por eso usted tiene que saber esto. That's why you need to know this. Lo más importante en una casa de Dios. The most important thing in the house of Está God. bien los lujos. It's good to have the luxuries. Está bien las It's pantallas. fine to have the screens. Está bien los mejores instrumentos. It's fine to have the best instruments. Está bien las mejores sillas. It's fine the best chairs. Está bien la mejor pintura. It's fine the best paint. Está bien la mejor, lo mejor de todo. It's fine to have the best of everything. Lo más sofisticado. The most sophisticated. Lo más atractivo. The most attractive. Eso está bien. That's fine. Pero hay algo que sobrepasa todas las cosas. But there's something that surpasses Y lo all más mejor es la things. presencia de And Dios. the best is the presence of God. La presencia de Dios The presence of God en la vida tuya. in your life. Tú eres una casa. You are a house. Tú eres una casa You caminando. are a walking Tu vida es house. una casa. Your life is a Lo más house. importante en tu vida The most important thing in es your que life esté la presencia de Dios. is for the presence of God to be there. Si la presencia de Dios está en tu vida, The presence of God is in your life. nada ni nadie podrá detenerte. Nothing or nobody can hold you back. Si la presencia de Dios está en tu vida, If the presence of God is in your todo lo life, que hagas va a prosperar. everything you do will prosper. Si la presencia de Dios está en tu vida, The presence of God is in your life. cada paso que tú des, Every step you take, vas a empoderarte. you will take Vas a over. apoderarte. You will take Vas a over. apoderarte You will take de la over tierra, of the de land, las ciudades, of the cities, de los barrios, of the de los towns, pueblos. the neighborhoods. Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Aleluya. Hallelujah. Puede sentarse, por favor. Please take your seats. Aleluya. Hallelujah. Escuche esto. Listen to this. Salomón ve el fuego. Solomon sees the fire. Yo quiero ver ese fuego. I want to see that fire. Dígale que está a su lado. Yo quiero ver ese fuego. Tell your neighbor, I want to see that fire. Más fuerte diga, yo quiero ver Louder, say, I want to see a ese that fuego. fire. He estado estudiando mucho en esto antes de predicar este mensaje, antes de prepararlo, antes de predicarlo sobre Moisés. I've been studying a lot about Moisés, this before preparing my message. Moisés, la vida de Moisés, About the life of Moses, la vida de David, la vida de Salomón. the life of David, the life of Solomon, Estos tres personajes importantes y la vida de Josué, cuatro personajes and the importantes. life of Joshua, these four people. Pero Dios hace pacto But God makes a covenant con él with him y de él hacia la casa and with him to the house y hacia el pueblo. and to the people. Y Dios le dice a Salomón, And God tells Solomon, por ahorita Salomón todo va caminando bien. as of now, everything was going well. Me has hecho casa a mí, You've made me a house. han presentado ofrendas a mí, You've presented sacrifices to me. se han humillado ante mí. You've humbled yourself before me. Todo está bien, Salomón. Everything is well, Te has Solomon. esforzado You've made an effort para que esto se llegue a un éxito, so that this can be successful, para que esto se llegue al cumplimiento. so that this can be fulfilled. Pero ahora, Salomón, yo quiero hacer pacto contigo. But now, Solomon, I want to make a covenant with you. Eso a Dios le interesa, le encanta, le gusta God likes that. He loves hacer that. pacto con su To iglesia, make a covenant with his church. hacer pacto con las familias, To make a covenant with the families. hacer pacto con los jóvenes, To make a covenant with the youth. hacer pacto con los matrimonios, To make a covenant with the marriages. hacer pacto con el liderazgo. To make a covenant with the A leadership. Dios le encanta hacer pacto, God loves to make a pero no covenant. vayas a quebrar ese pacto. But don't break that Cuando el covenant. cristiano quiebra el pacto, When the Christian breaks that covenant, todo se le va abajo, everything will come down. todo se disipa, Everything will todo dissipate. se destruye. Everything will be destroyed. No vayas a quebrar el pacto de Dios con tu vida. Do not break God's covenant with you in your Mientras tú life. te mantengas en el síndrome del pacto de Dios, As long as you maintain in that syndrome of the todas covenant las of cosas God, te van a salir bien. everything will go well for you. Es más, nadie te va a poder hacer frente. Even more, nobody can stand in front Porque of así you. como estuvo con Moisés, Because just as he was with así como Moses, estuvo con Josué, just as he was with así como Joshua, estuvo con David, just as he was with así como David, estuvo con Salomón, just as he was with Solomon, va a estar contigo. he will be with you. Pero no quiebres el pacto. But don't break that covenant. Si tú no quiebras el pacto, If you don't break that Dios va a covenant, cumplir el propósito. God will fulfill that purpose.
Si tú no quiebras el pacto, if you don't break the covenant, Dios va a cumplir el propósito. God will fulfill that purpose. Dios te va a dar, God will Dios give you. te va a dar God will give you la conversión de tu familia. the conversion of your Dios family. te va a dar God will give you la esposa y el esposo para tus hijos. the husband or the wife, the Dios te children. va a dar la finanza que has esperado. God will give you the finances you've Dios been te waiting va a dar for. el negocio que has esperado. God will give you the business you Dios want, te va a dar God la will give you residencia que has esperado. the residency that you Dios want, te va a dar el God will give permiso you que has esperado. the permission that you've been Dios asking te for. va a dar la casa que has esperado. God will give you the house you've been Pero asking no for. quiebres el pacto. But don't break that covenant. Fuimos llamados We were called a obedecer el pacto to obey the covenant y no a quebrarlo. and not break it. Santo Dios. Holy God. Vamos a seguirles enseñando esto a ustedes. I'm going to continue teaching this to you. Pero todo esto se da que Salomón trae una vida desde atrás But all this is given because Solomon hacia has adelante de oración, a life of prayer, de ayuno, of fasting, de entrega, of giving de himself, búsqueda. of seeking. Y Dios vio el corazón de Salomón. And God saw Solomon's heart. Aunque Salomón después se pervierte, Even though Solomon later se becomes corrupt, descontrola. he loses control. Pero Dios cumplió el propósito al principio con él. But God fulfilled his purpose in the Dios beginning. tiene cosas grandes para ti, mijo. God has great things for you. Dios God tiene has cosas things, grandes great things para ti. for you. Dios va a hacer cosas grandes God will do great things en tu vida. in your life. Dios va a hacer cosas grandes God will do great things con tu familia. in your family. Dios va a hacer cosas grandes God will do great things con tus hijos. with your children. Dios va a hacer cosas grandes God will do great things con tu generación. with your generation. Dios va a hacer cosas God grandes, will do great things, sobrenaturales, supernatural things, sobrenaturales, supernatural porque viene things, un aceleramiento because an a acceleration is causa coming. del pacto. Yo no sé si alguien puede decir I don't know amén. if someone can shout amen. Llama sacaramacanda la masaya. Póngase en pie y pegue un stand salto up conmigo. And jump with me. Oh Dios. Oh God. Ocupa su asiento, por favor. Please take your seats. Oh Dios. Oh God. Dios le habla y le dice, ahora sí, God speaks and says, llegó el now, tiempo del pacto. the time of covenant has come. Eso es importante. That's important. Diga, llegó el tiempo del pacto de Dios Say conmigo. with me, the time of covenant of God has No, come. algunos lo dicen muy tibio, dígalo Some fuerte. don't say it Llegó loud el enough. pacto Say, the covenant has de come Dios of God conmigo. with me. Y no era Salomón que estaba haciendo pacto, era Dios con And it Salomón. wasn't Solomon that was making a Que covenant. hay It was mucha God was diferencia making a covenant with del him. pacto del hombre The covenant of man hacia con Dios towards God. y del pacto de Dios And the covenant of God hacia el hombre. towards man. Porque los pactos de los hombres Because the covenant of men se quiebran, are broken. pero el pacto de Dios But the covenant of God no se quiebra, does not break. permanece. Oh, el pacto de Dios God's hacia covenant los hombres towards men permanece. remains. El pacto del hombre hacia Dios The covenant se of puede man towards quebrar God can break. porque el hombre es infiel. Because a man is El hombre es unfaithful, desobediente. is disobedient. El hombre de repente anda caminando The mal, man all of a sudden pero is Dios walking no, wrong. Él cumple su pacto. But God always fulfills his covenant. Dios God es un is Dios a God del pacto. of covenant. Él cumple sus promesas. He fulfills his promises. Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Pero Dios But God le advierte en el pacto a Salomón lo que leímos. warns him. Le in the advierte, covenant le that we dice, read. He te warns voy a him. advertir, Salomón. He says, I'm going to warn you, Solomon. Te voy a decir esto. I'm going to tell you this. Me voy a adelantar contigo. I'm going to tell you this. Y le habla Dios And God speaks to him, a Salomón to Solomon, de 3 y 4 cosas aún al mismo tiempo. of 3 or 4 things altogether. Esto es importante. This is important. Y antes de mencionar la primera, And before mentioning the first one, como Dios ve y vio el interés de Salomón, since God saw Solomon's interest, rey de Israel, king of Israel, el que sigue después de su padre, rey David, the one that followed his father David, dice la Biblia que Dios, antes de traer esto, lo bendijo
The Bible says that God, before this, He blessed him. Dice que lo prosperó. It says that He prospered him. Prosperó su casa donde él vivía. He prospered his house where he lived. Es decir, prosperó su palacio. He blessed his palace. Dice, porque yo he estado viendo que tú haces cosas grandes. Because I've seen that you do great things. Para que Dios te bendiga, tienes que hacer cosas grandes. For God to bless you, you have to do great things. Dígalo conmigo, para que Dios me bendiga, Say with me, for God to bless tengo you, que hacer cosas you have to grandes. do great things. No. Alguien todavía no le ha entrado en el oído. Solamente se Someone's le still movió en not el oído. understanding. Dígalo, para que Dios me bendiga. Say, for God to bless me. Puede decirlo más fuerte, diga, para You que say Dios me louder. bendiga, Say, for God to bless me, tengo que hacer I have to do cosas grandes. great things. Pero pastor, pero aunque no haga cosas grandes, él siempre me va a bendecir. Sí. La But bendición Pastor, but if de I don't do great things, He's still going to bless me? la bendición de Dios está sobre buenos y malos. The blessing of God Pero is yo me upon good estoy and bad. refiriendo But I'm referring to a una bendición extravagante. an extravagant blessing. No me estoy refiriendo a una bendición normal y común. I'm not referring to a Me normal estoy refiriendo common a blessing. una bendición. I'm referring to extravagante. an extravagant blessing. ¿Cuántos quieren las bendiciones How extravagantes? many want the blessing to be ¡Oh, extravagant? aleluya! Hallelujah. ¡Wow! ¡Woo! Alguien diga fuerte, aleluya. Shout hallelujah. Alguien tiene un grito fuerte de Someone júbilo. have a shout of jubilee. Y dice la Biblia que comenzó And the Bible says a prosperar su casa. that he started to prosper ¿Cuántos his quieren que home. su casa sea How prosperada? many want their home to be prosperous? Dígalo conmigo, yo quiero que mi casa. Say with me, I want my Es home. más, declárelo, profetícelo, Declare this, háblenlo, prophesy this. pronúncielo. Pronounce this. Dígalo, yo quiero que mi casa Say, I want my home sea prosperada to be prosperous en todas las áreas, in all en areas, todos los niveles, in all levels, de muchas maneras, in many ways, de muchas formas. of many ways. Quiero que mi I casa want my home sea prosperada. to be prosperous. Si alguien lo cree, diga amén. Someone believes this, shout amen. Oh, aleluya. Hallelujah. ¡Woo! Cristo vive. Christ lives. Dice la Biblia que lo prosperó su casa, The Bible says he prospered his prosperó home. su reino, He prospered his lo kingdom. bendijo. He blessed him. Pero aquí comienza Dios a decirle: But here God starts to tell him, Salomón, Solomon, hijo de David, esto es lo que yo son of quiero David, this is what I want en mi pacto. in my covenant. Le dice: yo quiero que mi pueblo He says, I want my se humille, es people. lo primero. The first thing, I want my people to Humillarse humble como themselves. pueblo de Dios que somos. Humble ourselves as the people of God. La that we are. palabra humillarse The word humble, es algo que tú tienes que escucharlo en esta hora, something that you have to hear de parte del Espíritu. from the Spirit. Cuando tú te humillas, When you humble yourself, es cuando tú reconoces is when you recognize que tú no eres nada that you are nothing sin Dios. without God. Escucha esto. Listen to this. Cuando tú traes When you have una decisión en tu vida a decision in your life, de humillarte, you have to humble yourself. es cuando tú reconoces It's when you recognize que tú no eres nada sin Dios. that you are nothing without God. Segundo, Second, cuando tú vienes a humillarte ante Dios, when you come to humble yourself before God, es cuando tú it's reconoces, when you recognize. escucha bien esto, Listen to this. reconoces que tú eres una persona pecadora You recognize that you are a sinful y que person necesitas de Dios. and that you need God. Voy a repetir, es que cuando tú reconoces When you recognize que eres una persona pecadora that you are a sinful person y que necesitas a and Dios, that you need God, es cuando tú experimentas lo siguiente, it's when you experiment the following, que tú sin Dios that you without God, estás fracasado. you are failed. Es que tú sin Dios, You without God, escucha bien, listen well, tú sin Dios, you without God, sin Dios, without God, estás you are fracasado. failed. Cuando tú te humillas ante Dios, When you humble yourself before God, es cuando tú puedes darte cuenta is when you can realize de que Dios es el dueño de todo that God is the owner of everything, y sin Él tú no eres nada. and without Him you are nothing.
La Biblia nos dice a nosotros The Bible tells us en el libro de Éxodo, in the book of Exodus, cuando Dios llama a Moisés, when God calls Moses, el gran hombre de Dios, the great man el of God, profeta de Dios, the prophet of God, Dios le habla en el monte, God speaks to him in the mountain, Monte Oreb, Mount Horeb, y le dice Moisés, and he says to Moses, cuando él ve la zarza que no se estaba apagando. when he sees the burning bush, Eso es bien importante porque Dios no se apaga, that's very important Te because puedes God does apagar not tú, burn out. You may burn out, pero Dios no se apaga. but God does not burn out. Él se acercó a Dios. He got close to God. Dios le habló y le dice, no te acerques. God spoke and said, do not come Le dice, yo closer. soy el Dios. He says, I am Y the comenzó a God. decirle quién era él. And he started to tell him who he El was. Dios poderoso, Dios de Abraham, de The Isaac y de powerful Jacob. God, the God of Abraham and Isaac. Antes de que te acerques, tienes que quitarte el calzado. Before you come any closer, you have to take off the sandals on Para your feet. los judíos, For the Jewish, en ese tiempo, quitarse el calzado to take off their sandals en lugares como tales in such era places, como una it humillación. was like a humbling. Pero para Moisés But for Moses, era mucho it más. was even more. El quitarse en un lugar el calzado To take his sandals off in a en place un like that, monte in a place like donde that, habían piedras, espinas, where there was dirt donde estaba sucio, and thorns and it was dirty, donde había mucho polvo. where there was a lot of dust. Para Moisés era humillante porque For Moses, it él was humbling era hijo because he de was the son crianza de la hija del faraón. of the daughter of Pharaoh. Él había sido un príncipe He had been a prince de Egipto. of Egypt. Entonces era no aceptable So it was not esa acceptable. palabra para él, That word was not acceptable for porque him todavía traía because he still had lo que llamamos principios de altivez y de orgullo what we call en su vida principles por el nivel que tenía en Egipto. of pride Era because of the el level príncipe de Egipto. where he was at in Egypt, the prince of Egypt. Y Dios le dice, con el orgullo tú no vas a poder acercarte a mí. And God tells him, with that pride, you're not going to A get mí close se to me. acercan los que me reconocen como Dios. Those that come close to me A mí recognize se I'm God. acercan los que reconocen su pecado. Those that come close to me A are mí those that se recognize their acercan sin. los que reconocen que yo estoy encima de todo. Those that come close A to me mí know se that I'm over acercan everything. To los me que come reconocen those that que sin mí no recognize son that nada. without me they are nothing. No son nada. They're nothing. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Someone hearing me at this hour. Digan fuerte amén. Say with me, amen. Oh Dios, qué palabra esta. What a word. ¿Qué palabra esta de Dios? What a word of God. Entonces, algo interesante aquí So something very important here es que Moisés le dice, no, is that Moses tells him, no, yo no me lo voy a I'm quitar. not going to take them off. Igual algunos que le dicen, siéntese más adelante, hermano. Just like those that we tell them, come and sit Aquí me voy a closer in the sentar front. yo. And they say, I'm going to sit back here. Voy a decir una vez más. I'm going to say one more time. Los servidores vienen y le dicen, The servers go and tell them, hermano, por favor, brother, please, ¿puede sentarse un poco más adelante? can you sit a little closer to Para the que front llenemos las sillas so that we can y no fill queden vacías. the seats up front? Aquí me quedo yo. No, I'm going to stay right here. Aquí me quedo yo. I'm going to stay here. ¿Qué tanta es la molestadera? They bother so much. Aquí, adelante o atrás, yo siempre voy a escuchar la palabra. Either whether I'm in the front or the La back, I'm always palabra la va a gonna hear the escuchar word. hasta el que está en la última silla. Even the one in the last chair is going to hear the Lo word. importante es la obediencia. What's important is obedience. La obediencia supera el sacrificio. Obedience surpasses ¿Alguien me está escuchando en esta hora? sacrifice. La obediencia es importante. Obedience is important. Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. No, aquí me quedo. No, I'm going to stay Y se me here. están molestando mucho. They say, if you're bothering Y me no so dice much, molestar, dice otra palabra. and they don't say bother, they Me say voy other words. del templo. They say, I'm leaving this place. Me voy del templo. I'm leaving this temple. Mijo, y ya deja My son, de tanto pecar. stop Contra messing Dios. around. Ya deja de tanto ofender a Dios. Stop offending God. Pero a mí me ofenden, pastor, tanto aquí a mí. But they offend me so much here, ¿Te has Pastor. preguntado cuántas veces tú has ofendido a Dios Have you asked yourself how many times you've offended God? y no tienes la osadía de pedirle perdón? ¿No tienes la osadía de pedirle perdón? And you can't even ask for forgiveness? Así que, mijo, hay que ser obedientes. So we have to be obedient. Pero Dios quería llevar a Moisés But God wanted to take Moses a que se humillara.
so that he could humble himself. Dijo Dios, te voy a hacer que te humilles, Moisés. And God said, I'm going to make you humble yourself, Te voy a Moses. quitar todo eso fanfarrón que tienes. I'm going to take all that prideness that you Esa have, altivez, esa vanagloria. all that haughtiness, esa that soberbia. vainglory, that haughtiness, En este tiempo, ese pavito real. that peacock that you think you are. Hoy te voy a arrancar las plumas. I'm going to rip out those feathers. ¿Cuántos quieren que Dios le arranque las plumas? How many want God to rip out those Algunos no feathers? levantan la mano. Some don't raise their Lo que hands. quieren que Dios le quite las plumas, que les recorte las plumas, mejor decir. If you want God to cut off those feathers, Es que es muy importante it's very important que el cristiano sea como el águila. for the Christian to be like the Cuando ya eagle está viejo, when he's que vaya a la roca que es Cristo. for him to go to the rock that is Christ. El águila natural, el ave, The natural cuando ya está eagle, viejo, when he's older, él sabe que ya no la va a hacer más. he knows that he's not going Y to dice, make it anymore. necesito, aunque me duela, So he says, even though aunque it me hurts, cueste, even though it's hard, necesito renovarme. I need to renew Y va a myself. las rocas And he goes to the rocks, más filosas to the, y comienza a sharpest rocks. rasparse lo viejo. and he starts to scrape Se off the quita old. el pico viejo, He takes off the pegándole old la beak, roca. hitting on the rocks. se quita las uñas viejas, He takes the old agarrando nails, las rocas. scratching on the rocks. Se agarra y se agarra con las And he rocas, scrapes himself on the rocks, las alas, las plumas, the feathers, hasta que se las quita. until he takes them off. Se quita todo lo viejo. He takes off all the old. Oiga bien, Listen well. se renueva. He renews Se quita el himself. pico, He takes off the se beak, quita las uñas, the nails, se quita las plumas the old feathers, y queda pelón. and he's Muchas bald. veces es necesario And many times it's que tú necessary quedes pelón, for you to be bald, espiritualmente hablando, spiritually speaking, y dejar toda carne, and leave all dejar flesh, toda malicia, all dejar wickedness, todo pecado leave all y sin, llegar al Señor and go to the y decirle, Lord, yo te reconozco a ti. and say, I recognize No you, hay Lord. nadie como tu Dios. There is no one like you, God. Alguien dígame. Someone shout amen. Alguien puede decir aleluya. Someone shout hallelujah. Siéntese, por favor. Tengo que seguir. Tengo que seguir. I have to continue. Diga, el pastor va a seguir con la palabra. Say with me, the pastor's going to continue with the word. Dígale que está a su lado. Qué rica está esta palabra. Tell the person next to you, how good is this Que ya word? tiene bastante tiempo el pastor de predicar y no siento. The pastor's been preaching for a long time and I didn't even know it. Es necesario que los humillemos. It's necessary for us to humble Volvamos a ourselves. Moisés. Let's go back to En Moses. Éxodo capítulo 3. In Exodus chapter 3, Dios le habla. God speaks to him. Le dice, Moisés, He tells him, Moses, quítate el zapato. take off the sandals. Venís llenos, You come, o vienen llenos tus zapatos your sandals are de mucho polvo de egipcio. full of a lot of dust from Egypt. Quítate tu orgullo, Take off your pride. quítate la soberbia, Take off your haughtiness. quítate la arrogancia. Take off your arrogance. Porque hay gente que dice, Señor, quítame el orgullo, Because there's people that say, Lord, take quítame away la my arrogance. soberbia, Take away the haughtiness. quítame la altivez. Take away Pero the mijo, arrogance. tú nunca renuncias. But you never renounce to it. Quítatelo tú. You take it off. Dios ya tiempo te lo ha querido quitar. God has been wanting to El take it off for culpable some eres time. tú. But Dios you're the ha querido problem. quitártelo. God has been wanting to Así take que it ve off. a Cristo So go to y dile, Christ Señor, and tell him, Lord, hay poder en tu sangre. there is power in your Y yo blood. ahora acudo a tu sangre. And now I go to your Y yo blood. ahora todo orgullo, And now all toda pride, soberbia, all toda arrogance, altivez, all haughtiness, la pongo a tus pies. I put it at your feet. Y ahora reconozco And now I que recognize sin ti yo no soy that nada. without you I'm nothing. Alguien diga, Someone amén. shout amen. Puede ocupar su asiento, por favor. And now take your seats, please. Y Moisés And Moses, llegó a Dios he went to God y se humilló. and he humbled himself. Ahora le dijo, levántate, And then he said, get up. porque yo te he escogido para que liberes a mi pueblo. Fíjense Because I lo have que hace chosen- Dios I have chosen you to con deliver alguien my que se people. humilla. Look what God does with Fíjense someone that ustedes lo humbles que hace himself. Dios Look what God does con alguien que se humilla. with someone that humbles himself. Cuando tú te humillas, When you humble la yourself, Biblia dice que serás the exaltado. Bible says that you will be exalted. Dice Dios que al humilde God says that the humble lo ve de one, cerca, he sees them from close. y al orgulloso, But the prideful al one, altivo, the prideful al one, soberbio, the haughty one, al the arrogante, arrogant one, lo ve de lejos. he sees them from far. No sé a cuántos de ustedes Dios los ve de lejos, I don't know how many of you God sees from far. pero no sé a cuántos de ustedes Dios los ve de I cerca. don't know how many of you God sees up close. ¿A cuántos de ustedes Dios los ve de cerca? How many of you does God see up close? Y Moisés reconoció, Moses recognized
Moisés reconoció. Moses recognized. Eso es lo que le dice Dios a Salomón. That's what God told Solomon. Quiero que mi pueblo se humille. I want my people to humble themselves. Quiero que mi pueblo me I reconozca. want my people to recognize me. Por eso Jesús dijo That's why Jesus said en la oración del Padre Nuestro, in the prayer of the Our Father, nosotros podemos encontrar we can find en el capítulo 6 in chapter 6 del libro de Mateo of the book of Matthew, y versículo 9 en adelante, verse 9 and going cuando forward, Jesús hace la oración when Jesus makes the y él prayer, dice, Padre and he says, Father, nuestro our Father, que estás that en is los cielos, in heaven, santo es tu nombre. holy be your name. Esa expresión de Jesús That expression from nos Jesus lleva a nosotros a una humillación ante Dios. takes us to a humble Padre, before God. Father, Nuestro our Father, que estás that is en los cielos. in heaven. Eso significa humillarse, reconocerlo a That Él. means to humble ourselves and recognize Him. Dios le enseñó a Moisés God showed Moses esto this cuando le dijo, quítate el calzado. when he told him, take off the sandals. Número on your uno le feet. dijo, Number one, he told him, tú no eres nadie. you are nobody. Eso es lo que le dijo. That's what he told him. Cuando le dijo, quítate el calzado, When he told him, take off the porque sandals tú on no your eres feet, nadie because you are sin nobody mí. without me. Lo segundo que le quiso decir con eso fue, The second thing he wanted to tell him quítate el was, calzado. take off the sandals. Tú puedes llegar a ser alguien You can be si te somebody quitas el calzado. if you take off the sandals. Tú no eres nadie sin mí, You are nobody without pero me. si te quitas el calzado vas a ser But if you alguien take off your sandals, you will be somebody conmigo. with me. Tomados de la mano, Taking him vamos a hand in ser hand, alguien. we will be somebody Tomados de la mano de Dios. by God's hand. La humillación es importante. The humbling is very Es important. uno de los principios del pueblo de Dios, It's one of the principles of God's people que se humilla ante Dios. for them to humble themselves before God. Todo lo que nosotros vemos de la historia del pueblo judío, Everything that we see in the story of the people, cada vez que se humillaban, every time that they humbled themselves, Dios les contestaba. God answered them. Cada vez que caían en manos de los enemigos Every time they found the hands of their enemies, por su orgullo, por su pecado, because of their arrogance, por su their sin, desobediencia, because of their disobedience, por su maldad, because of their wicked y ways, clamaban a Dios y se humillaban, and they would call out to God and humble Dios los themselves. oía God would y hear Dios them, enviaba el liberador, and God would send a el liberator, libertador, the y se liberator, volvían a levantar otra vez. and they would get up again. Se volvían a levantar. They would get up again. Porque Dios lo que quiere es la humillación. Because what God wants is for us to humble Si la ourselves. zona número uno If zone number one se humilla ante Dios, humbles themselves before God, si el liderazgo de la zona número if the leadership uno se humilla of ante zone number Dios, one will humble themselves, ¿alguien me está escuchando en esta hora? someone understanding at this hour, Si los anfitriones if se the humillan house de la hosts zona número uno, will humble themselves si el in zone liderazgo number de la one, zona número uno se humilla, if zone number one will más humble tarde de la zona themselves, número dos le vamos a decir también esto. we're going to tell zone number Pero two si se as humilla well. la iglesia But if the de church Cristo ante humble Dios, themselves before Dios va a God, hacer cosas grandes. God will do great things. Dios va a hacer cosas God will sobrenaturales. do supernatural Dios va a hacer things. cosas God maravillosas. will do wonderful things. Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Pero solamente hay que But we only have to humillarse humble ourselves ante Dios. before God. Voy a hacer una pregunta. I'm going to make a question. ¿Cuántos de los que están aquí quieren humillarse ante Dios? How many that are here want to humble themselves Levanten la before mano, God? diga yo quiero humillarme. Raise your hand and say, I want to humble myself. Diga conmigo, yo quiero humillarme Say with me, I want to humble myself ante Dios. before God. Pueden ocupar su asiento, por Please favor. take your seats. Y estos ayunos And these fastings, de 21 días, 21 days, 24 horas al día orando, 24 hours a day praying. este templo está abierto. This temple is open. Eso significa que nos estamos humillando. That means that we are humbling ourselves. Todos los seres humanos tienen que humillarse ante Dios. Every human being needs to humble themselves before God. La humillación provoca avivamiento. Humbleness provokes revival. La humillación provoca victorias. Humbleness provokes victories. La humillación nos lleva a un diferente nivel Humbleness takes us to another level de gloria. of glory. Oh, qué lindo es el Señor. How wonderful is the Dile que Lord. está a tu lado, pon una cara alegre, Tell the person next to you, let me see a happy face. porque el mensaje de hoy Because today's nos message está diciendo, is dígalo telling fuerte, nos us, está diciendo say it loud, it's telling que hay us que humillarse. that we need to humble ourselves. ¿Sabe cuándo nos humillamos? You know when we humble ourselves? Cuando tú reconoces tu fracaso When you recognize your failure ante Dios y before dices, God. And you say, verdaderamente, truly, no soy nada. I am nothing.
Cuando tú reconoces el fracaso, when you recognize cuando the reconoces failure, la derrota, when you recognize the defeat, cuando reconoces que no la hiciste, when you recognize that you didn't cuando make it, reconoces que tú verdaderamente no sos nada sin Dios, when you recognize that truly you're nothing es without cuando God, Dios comienza a glorificarse. is when God starts to glorify Es cuando Dios Himself. comienza a manifestar su presencia. It's when God starts to manifest His Es cuando Dios presence. comienza a darte las victorias. It's when God starts to give you the victories. Es cuando Dios comienza a pelear por ti. It's when God starts to Amén. fight for you. Por eso dije, en la Biblia hay muchos que se humillaron That's why I say in the Bible there's many that humbled themselves. y Dios les dio la victoria. And God gave them the victory. ¿Ustedes se recuerdan cuando en el tiempo de Esther? You remember in the times of Esther? ¿Se recuerdan ustedes? Do you remember? ¿Se recuerdan cuando aquel hombre del ejército Do you del remember rey that man of the army quería of God destruir wanted to destroy al pueblo judío? the Jewish people? Pero Esther But Esther y su tío and her y el uncle pueblo and the people, se humilló they humbled y themselves. no pudo ese enemigo de los judíos And that enemy of destruir the a los Jews judíos. could not destroy the Jews. Mas sin embargo, However, ese enemigo fue destruido. that enemy was destroyed. Eso es importante, That's very important que nosotros nos demos cuenta. for us to realize. La victoria nuestra Our victory va a suceder. will happen. Los triunfos van a suceder. The triumphs will Las happen. bendiciones van a ocurrir The blessings will come de la manera como tú te humilles ante Dios. in the way in which you Voy humble a tener yourself que to decir God. una vez más para que te quede bien clavado en el Let corazón. me say it again so you can have Las this in your victorias heart. tuyas van a suceder. Your victories will happen. Los éxitos van a suceder. Your success will happen. Las bendiciones van a suceder Your blessings will cuando come tú te humillas ante when Dios. you humble yourself before Mientras God. tú no te humillas ante Dios, If you don't humble yourself before se va a God, cerrar las puertas del cielo. the doors of heaven Mientras tú will no close. te humillas ante Dios, As long as you don't humble no se yourself, van a abrir las compuertas del cielo. the gates of heaven will not open. Necesitas humillarte. You need to humble Alguien diga yourself. fuerte amén. Someone shout amen. Diga conmigo, necesito Say humillarme. with me, I need to humble myself. La oración, Prayer, el ayuno, fasting, eso nos ayuda a nosotros that helps us a que nos humillemos. for us to humble ourselves. Y eso es interesante. That's very important. Otra de las cosas que Dios le dice en el pacto a Salomón es: Another thing that God tells Solomon in the covenant is, si ustedes comienzan a orar, if you start to pray, diga que está a su lado, tienes que orar. tell the person next to you, you have to pray. Es más, póngase en pie para que sienta un poco más Even more, dinámico lo que stand vamos a up. hacer. So you can say this. Por favor, better. dígale que está a su lado. Please tell the person next to Dígale, you. tienes Tell them you have que orar. to pray. Porque en la oración Because in prayer, es cuando tú that's when haces pacto make a covenant con Dios. with God. Repítelo eso una vez más, Tell repíteselo. them one more Dile, time. tienes Tell them you have que to orar. pray. Porque cuando tú Because oras, when you pray, tú haces you pacto make a covenant con Dios. with God. Puede sentarse. Please take your seats. La persona que no ora The person that does not pray, se le conoce por encima de su rostro. you can tell from the outside. ¿Cuántos conocen a los que no oran? How many know those that don't pray? Ah, muy poquitos. Very few. A ver si más levantan la mano. ¿Cuántos conocen a los que no oran? How many know the ones that don't pray? Bueno, algunos quizás no lo conocen. Some maybe don't know them. Los que no oran, Those that don't pray, usted les dice algo y se enoja por cualquier cosa. you tell them something and they get upset. Los que no oran Those that don't pray no tienen pasión por Dios. don't have passion for God. Los que no oran, Those that don't pray, esas personas, esos cristianos, those people, those Christians, son fríos espiritualmente. are cold spiritually. Los que no oran Those that don't pray son mediocres are espiritualmente. mediocre spiritually. Los que no oran Those that don't pray son cristianos are Christians solo de nombre, only of a name, pero no son reales. but they're not real. Se le va a hacer difícil It will be difficult for them que haya un apoderamiento. to take over. Se le va a hacer difícil It will be difficult apoderarse de lo que no ha sido apoderado. for them to take what hasn't been Se taken. le va a hacer It difícil will be difficult tomar to take de lo que Dios quiere que tomen. of what God wants them Se to le va a take. hacer difícil It will be difficult for them adueñarse to de lo que take Dios quiere que se dueñen. of what God wants them to take Se le va a ownership hacer of. difícil It will be difficult apropiarse to de lo que appropriate Dios quiere que se apropien. of what God wants you to Se le va a appropriate. hacer It difícil will be difficult ocupar posición to occupy position de donde Dios quiere que tomen posición. where God wants you to occupy Se le va a hacer position. difícil It will be difficult adquirir to acquire lo que Dios quiere darles what God wants to give porque you no oran. because you don't pray. La oración Prayer es importante en el pueblo cristiano. is important in the Christian people. En el libro de Jeremías In the book of Jeremiah 33:3, 33:3, escucha esto. listen to this. Escucha esto. Listen to this.
Jeremías estaba preocupado por la condición del pueblo. Jeremiah was worried because of the people. En el pueblo de Israel o los judíos In the Jewish people, estaba pasando algo tremendo. something terrible was happening. No había avivamiento, There was no revival. no habían recursos, There were no resources. había pobreza, There was poverty. había There enfermedad, was sickness. había algo en el cual los estaba llevando a la vida de ellos There was something that was taking their lives a una condición to a condition de apatía espiritual. of lack in their spiritual life. Apatía espiritual. Of lack in their spiritual life. Es decir, los estaba llevando It was taking them a ser personas desinteresadas to be people that were not por interested causa de que no había oración. because there was no prayer. La apatía espiritual The spiritual apathy te lleva a que no tengas interés por el reino, takes you to not have interest for the kingdom, que no tengas interés por el crecimiento espiritual en tu vida. for you to not care about the spiritual growth in your life. Y Jeremías clamó a Dios. And Jeremiah cried out to God. Pero Dios le dice una palabra a Jeremías. But God gives a word to Le dice, Jeremiah. Jeremías, He says, Jeremiah, clama a mí. cry out to me. Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3. Voy a repetir, Jeremías estaba preocupado I will repeat, Jeremiah was porque el worried pueblo estaba rebelde. because the people were rebellious. El pueblo estaba mal The espiritualmente. people were bad spiritually. El pueblo estaba escaso de recursos, The people were lacking resources. de recursos, de alimentos. Resources of food. No había avivamiento. There was no revival. Y Jeremías oraba, se enojaba Jeremías And Jeremiah would pray and he would get upset por la condición hepatética del pueblo. because the apathetic condition of the people. La apatía que había en ellos espiritual era terrible. The apathy that was in them was terrible. Estaban desinteresados. They were not interested. Ya no querían ni orar ni ayunar. They didn't want to pray. They didn't want to fast. Pensaban que ellos podían lograrlo todo con sus fuerzas. They thought they could reach everything with their own strength. ¿Tú lo puedes lograr? You can reach it Con tus fuerzas. with your strength. Pero si logras algo, But if you reach something, se te va a disipar. it will Se te va a dissipate. desboronar. It will go down. Va a decaer. It will go down. Pero si lo logras con Dios, But if you reach it with God, eso va a ser seguro. that will be a sure thing. Eso va a ser seguro. That will be a sure ¿Alguien thing. puede decir amén? Can someone shout amen? ¿Alguien puede levantar sus manos y Can decir someone lift their amén? hands and shout amen? Hay muchos cristianos evangélicos que toman un asiento en el templo, There are a lot of Christian believers that take a seat in the temples, pero tienen una apatía espiritual. but they have a spiritual apathy. Ellos no oran, They don't pray. solo son como Nicodemo antes de convertirse. They're like Nicodemus before he converted. Porque son cristianos de apariencias. Because they're Christians just from appearance. 38 años tengo de servirle al Señor casi. I've been serving the Lord for about 38 years. Una hija de esta casa que se hizo hija de este ministerio A daughter of this ministry, se acercó a mí la semana pasada she got close to me last week y me dijo, usted es el mismo, and she said, "You're the usted same. no ha cambiado. You have not changed. El mismo joven y el mismo como antes, ahora que está adulto, el mismo es usted. Just as you were when you were a young man, you're the same." Es que Dios no cambia. Because God does not change. Tampoco nosotros hay que cambiar. So we should not change as Mantengámonos well. en el síndrome espiritual. Let's stay in that same level Solo spiritually. así vamos a ser diferentes en esta Spirituality. tierra. Only like that we can be Orando successful in y sin. ayunando. Fasting and praying. Pero Dios le dice, But God told him, Jeremías, Jeremiah, clámame a mí cry out to me y yo te responderé and I will answer you. y te enseñaré cosas grandes And I will show you great y things ocultas and hidden que things tú no conoces. that you know nothing about. Solo a través de la oración. Only through prayer. Dígale que está a su lado, tengo que orar más. So the person next to you, I have to pray more. Es más, póngase en pie, mijo, una vez Even más. more, stand to your feet. Dígale que está a su lado, tienes que orar más. So the person next to you, you have to pray more. Porque lo que tú haces Because what you do en la oración in prayer llega hasta ciertos límites. goes to certain limits. Pero Dios quiere But God wants que llegues a un nuevo nivel de you to go oración. to a new level of prayer. Dígale, tienes que orar más. Tell them you have to pray more. Vamos a orar más.
Grítelo fuerte, diga, vamos a orar Let's más. pray more. Puede ocupar su asiento, por favor. Please take your seats. Yo sé que el espiritual está diciendo al no espiritual. Y el no espiritual también está diciendo al espiritual. The non-spiritual Pero is como telling the quiera, spiritual. el que es espiritual lo está calando al que no es espiritual. But the one that is spiritual is receiving this word. Y el que no es espiritual y le dice al espiritual, The one that's not spiritual is telling the me imagino spiritual. que el espiritual le dijo también, I imagine the yo spiritual oro, said, pero tú tienes que orar. I pray, but you have to pray too. Mi hijo, la oración te lleva a ser sumiso. Prayer takes you to be submissive. La oración te lleva a ser sumiso. Prayer makes you submissive. No se rebelde. Don't be rebellious. Cuando hayan cambios en tu vida, When there are changes in your life, tiene que ser amén, it has to be amen. amén. Amen. Cambios ministeriales. Changes in the ministry. No, me refiero a cambios ministeriales en el modelo celular. I mean in the cell group model. Que te digan, vamos a ponerlo en esta celda. That they tell you we're going to move you to this other cell group. A eso me refiero, amén. That's what I mean. Amen. Me va a evangelizar, You're going to go amén. evangelize. Amen. Me va a traer un invitado, You're going to bring amén. friends. Amen. Me va a ganar una alma para el reino, You're amén. going to win souls for the kingdom. Amen. La oración nos lleva a ser sumisos. Prayer makes us submissive. Cuando la gente ha dejado de orar, When people have stopped praying, se le mete el diablo. the devil goes in them. Pastor, por favor. Pastor, please. Se le mete los satanases. The Satans go in them. Como decía hace años el pastor As en it un was libro, said, John G. Cho. Many years ago from the pastor Se le John mete Cho, los the satanases. Satans go in them. O sea, los demonios. In other words, the demons. Que ha dejado de orar. Y por eso es que ahí comienzan. And that's why there they start. Ya no quieren ir al templo. They don't want to come to the temple Ya anymore. no quieren levantar las manos They don't want to para lift adorar a their hands Dios. to worship God anymore. Ya no quieren pagar el diezmo. They don't want to pay their tithe Ya no anymore. quieren dar primicias. They don't want to give their first Ya no fruits. quieren They ofrendar. don't want to give offerings. Andan con esa cara toda arrugada. They're with that face. Algunos dicen como que comió limón. Some say No. as if they ate lemon. Como No, que tragó demonios. as if they ate demons. Porque el limón, Because the lemon, algunos, yo como limón y yo no turro la cara. I eat lemon and I don't wrinkle my face. Tranquilo. Máximo cuando estoy compitiendo con mi esposa a ver quién arruga Even la more when cara. I'm making a competition with my wife to see who wrinkles their face. No, no, no. Cuando la gente está a falta de oración, When people are lacking prayer, ocurre adulterio, adultery happens, ocurre fornicación, fornication happens, ocurre rebeldía. rebelliousness. Hay muchas cosas que suceden. There's a lot of things Porque that la happen. oración es la que te ayuda a someterte a la voluntad de Because the Dios. prayer is what helps you be submissive La oración to es la God. que te lleva a otro nivel. Prayer is what takes you to a new level. Por eso le digo, clama a mí, Jeremías. That's why he told him, cry out to Para me, que lo busques en Jeremiah. tu casa. Jeremías 33, 3. So you can read it Clama at home. a mí. Jeremiah 33, Deja verse de 3. llorar. Cry out to me. Porque Stop Jeremías crying. lloraba bastante. Because Jeremiah would cry a lot. Era un profeta que le encantaba llorar. He was a prophet that loved to cry. Elías no. Elijah did. Elías decía, obedecen o les Elijah- cae el fuego. Elijah would say, either you obey or fire will come down. Pero Eliseo era más fuerte, Elisha was even stronger, el sucesor de él. his successor. ¿Ustedes se están riendo de mí, que soy pelón? No, no, yo no el pastor Vides. Not the pastor. ¿Por qué me dicen pelón? Why do you call me bald? ¿Por qué eres pelón, Eliseo? Why are you bald? Ya van a ver Elisha? este pelón lo que tiene. You're going to see what this bald Como person era un can do. hombre de oración. Because he was a man of prayer. ¡Fuego! Fire! Se asustaron algunos aquí. Some got scared here. Y quemó a los que se burlaban And it burned the ones that were de mocking him. Eliseo. Mocking Elisha. ¿Ustedes que se están riendo de mí, que soy pelón? You that you're laughing at me because I'm bald. ¡Fieras! ¡Cómaselo! Crows, Se come comían las and eat them. fieras And they would come, the beasts would a los come que and se eat them. burlaban. Those that were mocking him. porque era un hombre de oración. Because he was a man of prayer. Cuando tú oras, When you pray, tú andas en lo sobrenatural. you are walking in the supernatural. Cuando tú oras, When you pray,
andas en la dimensión de Dios. You are in God's dimension. Y el pastor John Guichol le llama cuarta dimensión. Pastor Jungi Cho calls it the fourth Andas dimension. andas en la dimensión de Dios. You are in God's dimension. Y todo se te hace posible. And everything is El, you see that's el possible. diablo viene y lo reprendes. The devil comes and you Y el rebuke diablo se him. humilla. And the devil humbles himself. Cuando hay un hombre y una mujer de oración, When there is a man or a woman of cosas prayer, grandes van a ocurrir great things will en esa happen familia. in that family. Voy a esperar que aplauda. Voy a esperar que aplauda. I'm going to let you pray. Voy a Let you esperar que applaud. aplauda. I'm going to let you applaud. Cuando hay When there is cristianos de oración, Christians of prayer, cosas grandes van a ocurrir great en la vida de things ese hombre, de esa will mujer. happen in their lives. Siéntese, por favor. Please take your seat. Cuando hay cosas grandes, When there are great cosas things, grandes van a ocurrir. Cuando hay oración, cuando hay oración, cosas grandes van a ocurrir en esa zona, when there is en prayer, ese great things sector will de células de happen. Casa de Paz. In that cell group, Cuando hay líderes de oración, when there are leaders that pray, y aunque tengan 4 personas en esa célula, though they only have 4 members in that pero cell si group, ora, but if they pray, si ora, if they pray, Dios va a abrir los God will cielos open the heavens y va a derramar and He will bendición pour out blessing que sobreabunde. until it overflows. ¡Ah! Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Pero tiene que haber oración. But there has to be prayer. Puede sentarse cuando se Please take your ora. seat. When you pray, Escucha bien, cuando se ora, listen well. When you pray, cosas grandes van a ocurrir. great things will Yo happen. quiero ver esos líderes de célula I want to see those cell group leaders. que dejen de platicar mucho con la gente y platiquen más con Dios. Just stop talking so much to the people and talk to God. Escucha bien, Listen well. hay gente que quiere que yo les resuelva los problemas. There's people that want me to resolve their problems. Hay líderes There are leaders que quieren que yo les resuelva los problemas. that want me to resolve their problems. Yo te puedo ayudar en consejo, I can help you in counseling, en orientarte. in giving Pero you si tú eres help. un líder de oración, But if you're a leader of si tú eres prayer, un cristiano de oración, if you're a Christian of prayer, escúchame bien, listen well. la oración va a hacer cosas grandes. Prayer will do great things. No sé si me escucharon. I don't know if you hear La me. oración va a hacer cosas grandes. Prayer will do great things. El que resuelve los problemas The one who resolves no es el problems pastor Vides. is not the pastor Según la Vides. palabra de Dios, The el word que of God. resuelve los problemas The one who resolves es el problems Dios de Abraham, is the God of es Abraham. el Dios de Isaac It's the God of y es Isaac. el Dios de Jacob, And the God of Jacob. es el Dios de los profetas, It's the God of the es prophets. el Dios de los patriarcas, The God of the es el patriarchs. Dios de Israel, The God of Israel. es el Dios de los cristianos, He's the God of the Christians. es el Dios que envió a su Hijo amado Jesús. He's the God that sent his beloved son, Alguien diga Jesus. fuerte amén. Someone shout amen. Queremos ver células con éxito, We want to see cell groups with success. hay que orar. We need to pray. Para mí, For me, no se deben de cerrar las células, the cell group should not close. pero muchas veces se cierran But many times they close cuando hay una apatía espiritual. when there's spiritual apathy. Las células de Caja de Paz y de Esperanza The cell groups of peace and no hope se deben de cerrar. should not close. Ahí es cuando el líder debe de llegar a Dios, That's where the leader should go decirle, to God yo me arrepiento and say, I y yo me repent humillo, and I humble yo myself reconozco, and I recognize soy that culpable, it's my fault. no hice bien las I cosas, didn't do things right. reconozco I recognize que no soy nada, that I am nothing. tengo 3 personas, I have 3 mi people anfitrión 4, and with my pero yo household creo, 4. Dios, But I believe, God, que se usaste la matriz de Sara, that if you use Sarah's aún womb, estando seca. even being dry, Escuche bien esto, listen well, de 90 años of 90 y years quedó old, embarazada de Isaac. and you used her, ¿Cuánto más, Señor? how much Yo more, creo Lord? a tu palabra que tú harás cosas grandes. I believe in your word that En you mi do great célula, things in my cell group. Si usaste a Sara If you use con la Sarah matriz seca with her dried a up los womb 90 años at 90 years of y age, Sara quedó embarazada, and she was yo sé que impregnated, tú vas a hacer cosas grandes I know that you will do great en mi things célula in my cell y group. la célula And the cell se va a group multiplicar. will Tú vas a multiply. hacer You will que be con tu poder with your vengan power multitudes for a mi multitudes to come célula to my cell en group el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Alguien diga fuerte amén. Someone shout amen. Pero But se quedan they el say líder the leader stays solo porque habla bonito.
Only because he speaks Solo nice. porque predica bonito. Only because he preaches Solo nice. porque enseña bonito. Only because he teaches Solo nice. porque tiene soltura de palabras. Only because he has Mira, mijo, good eso vocabulary. funciona hasta cierto nivel. That works only up to a certain level. La palabra bonita, The pretty words, la predicación bonita, the pretty preaching, el discurso bonito, the good discussion, la oratoria bonita, good vocabulary, la capacidad bonita good capacity que tú tienes, that you have, las letras que tú tienes. the knowledge Eso that you funciona have, hasta cierto nivel. that works up to a certain Pero level. después Dios te enseña But afterwards, que God tienes shows que orar. you that you have to solamente pray. orando. Only Y praying. yo estoy creyendo And I'm believing que nosotros estamos orando en este tiempo. that we are praying in Vamos this a seguir time. orando en este And tiempo. we're going to continue Este praying. año 2018 This year, 2018, es el año de apoderamiento. is the year to take Pero over. para apoderarnos But to take, hay que orar. we have to pray. No los escucho. Hay que orar. We have to pray. Hay que orar. We have to pray. Hay que orar. We have to pray. ¿Quieres ver cambios en tu familia? You want to see changes in your Tienes que family? orar. You have to ¿Quieres pray. ver cambios en tus hijos? You want to see changes in your Tienes que children? orar. You have to ¿Quieres, pray. ¿Quieres que haya cambio en tu célula de You casa de want to paz see changes in your cell group? y de esperanza? Tienes que orar. You have to pray. ¿Quieres que haya cambio en tu sector? You want there to be changes En in your tu sector, zona. in your zone. Tienes que orar. You have to ¿Quieres pray. que haya cambios en tus finanzas? You want changes in your Tienes que finances. orar. You have to ¿Quieres pray. que haya cambios? You want changes. Tienes You que orar. have to pray. Y Dios dice, tienes And God says you have que to orar. pray. La oración es importante. Prayer is important. Ya deja esa vida fría. Stop with that cold life. Algunos ni han hecho los 21 días de ayuno. Some haven't even done the 21-day fasting. Pero dice el Espíritu Santo de Dios, But the Holy Spirit of God says, mañana es tu oportunidad para comenzar. tomorrow is your opportunity to start. Aunque no vas a hacer los 21 días, pero ayuna y No, ora. it's not going to be 21 days, but fast and pray. Ora. Pray. Vuelvo una vez más a recapilar lo que dijo mi esposa. I repeat one more time what my wife said No te previously. conformes con las 2 horas de oración que vienes a orar. Don't get comfortable. Don't settle with those 2 hours El of ayuno no prayer. es para estar dormido Fasting is not for you to be asleep y solo comiendo vegetales y comiendo and vegetales. just eating a vegetable after vegetable. Si hay que descansar, obvio. Obviously, we do have Hay to que comer rest. vegetales, obvio. We do have to eat vegetables, obviously. Pero no te conformes con menos. But don't settle with that. Tienes que orar. You have to pray. La palabra clama a mí significa The word cry out to orar me means intensamente. to pray intensely. La palabra gemir significa The word cry out means orar y orar y to orar pray and pray and hasta pray que hayan resultados until there are results. positivos. Positive results. Resultados positivos. Positive results. Resultados positivos. Positive results. Yo estoy seguro I am sure que este ministerio that this ministry logrará will reach los sueños de Dios en la tierra, the dreams of God here on pero earth. va a ser But it's going to a be través de la oración. through prayer. Alguien diga amén. Someone shout amen. Jesús Jesus encontró a sus discípulos durmiendo found his disciples y asleep. le dijo, no han podido velar conmigo una hora. And he says, you couldn't pray with Le me an dijo, hour? velen y oren He says, pray and para que no watch entren en tentación. so that you will not enter into El espíritu, temptation. la verdad, está dispuesto, The spirit is willing, pero la carne es débil. but the flesh is Cuando weak. tú oras, When you pray, tú no vas a entrar en tentación. you're not going to enter into Cuando temptation. tú oras, When you pray, Dios te promueve a un mejor nivel. God promotes you to a new level. Y nosotros podemos encontrar en la escritura And we can find in the scripture de hombres que oraron. men that prayed. Elías oró y fuego cayó Elijah prayed and fire came down y avergonzó a los profetas de Baal, and embarrassed all the prophets of Baal porque la oración because the prayer hace impacto. impacts. Pero yo quiero que hoy tú hagas pacto con Dios, But I want you to make a covenant today que with vas a God orar. that you're going to pray. Donde nadie te ve, Where nobody else sees tú vas you, a orar. you're going to pray. donde nadie te aplaude. Where nobody applauds Te toca el hombro. or pats you on the back. Buen siervo que oras. Good servant, you No pray. esperes de eso, Don't wait de for la that gente. from people. Ora en lo secreto, Pray in the secret porque Dios te recompensará en público. because God will reward you in public. Yo no sé si hay aplauso por este lado, por este lado, don't know if por there's aquel lado. applauses Allá for the atrás, allá Lord. atrás, allá atrás, allá.
La palabra orar significa platicar con Dios. The word pray means to talk to Deja God. por un momento Facebook. Stop going on Facebook. Deja for las just a redes moment. sociales de Instagram. Leave social media for a No moment. pierdas tanto el tiempo en eso. Don't waste your time on Yo no that. te digo que no tengas, sí, I don't tell ten. you to not go in there. Pero You para can. que se predique el evangelio de Jesús. Use it to preach the gospel of Jesus. Pero no vas a durar ahí 1 hora, 2 horas. You're not going to be on there for an hour or 2 Dedica hours. tiempo para orar a Dios. Dedicate time to talk to Practica God. con Dios. Talk to God. Porque te aseguro Because I assure you que la gloria de Dios that the glory of God va a bajar a tu vida. will come down into Y your vas a life. caminar And you will en la walk gloria de Dios. in God's glory. Iglesia, tienes que orar. Church, you have to pray. Cuando Jesús When Jesus reprendió al diablo, rebuked the devil, Mateo capítulo 4, Matthew chapter 4, cuando lo reprendió he rebuked en el him desierto, in the desert. él estaba orando, He was praying. él estaba He ayunando. was fasting. Tú tienes que orar, You have to tienes pray. que ayunar You have to para fast que arrepientas a Satanás so that you can rebuke en Satan el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Póngase en pie, por favor. Please stand up. Voy a proseguir predicando la segunda parte de este I will mensaje continue preaching the second part of this message el próximo domingo, next Sunday, el día de primicias. the day of first fruits. Pero les voy a enseñar a ustedes But I'm going to show you lo que Dios dice, what God says que se arrepientan de sus pecados. to repent of your sins. ¿Hasta dónde lleva el pecado a la gente? To what degree does sin Y take les a voy a hablar person? de un rey a ustedes I'm going to tell you about a y a los que king vengan.